a comenzar a grabar. Ya, comenzamos, chiquillos. Estamos en... Comenzamos. Ahí sí. Está medio timado. Lengua y literatura, séptimo básico. Y si se dan cuenta con el fondo de la presentación, algo tiene que ver con la clase de hoy día, la clase 22 del día miércoles 2 de junio. 2 de junio. ¿Qué se imaginan con las luces de atrás? ¿Las luces de qué será? Voy a aprender esto porque se me puede apagar el compu en la clase. ¿No? ¿No se imaginan nada? ¿Luces de fondo? ¿Luces de qué? ¿Qué parecen luces de qué? Chiquillos y chiquillas. Ahí en el chat alguien me contestó. Después lo voy a decir todas las fechas, en la misma presentación le digo las fechas, chiquillos, no se preocupen. Pregunto sobre la portada, algo tiene una pista, tiene con respecto a lo que vamos a hacer hoy día, ¿no? Ya, avanzamos. Avanzamos entonces. Pero hay luces ahí, luces de colores. Vamos a ver, aquí tiene que ver con, parece que tiene que ver algo con la Navidad. Vamos a ver. Luces de la policía. Sí, claro, ahora estamos más acostumbrados a eso. Ambulancias, pues, a propósito de las camas críticas que están al límite. Bueno, hoy día vamos a leer en forma comprensiva un cuento clásico de Navidad, abarcando su contexto de producción y apreciando su valor y su significado. Esa es la actividad, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer hoy día. El propósito de esto es que podamos utilizar los elementos del cuento, la historia, ¿cierto? Las características de los personajes y específicamente los valores que tiene el cuento para poder construir una argumentación sobre el valor de la solidaridad a partir, ¿cierto? De, como les digo, la lectura de este cuento. Y fíjense, yo les había anticipado que la unidad 2 era cortita, claro, porque las actividades que tiene la unidad 2 tienen y concentran, ¿cierto? Muchos objetivos. Y de hecho, esta, en términos técnicos, esta es la última clase de la unidad 2. Y lo que vamos a hacer mañana va a ser como una especie de repaso de lo que, a propósito del tema de la argumentación, algunos ejercicios para que entiendan de qué se trata, porque se supone que a partir de ahí, ¿cierto? Vamos a lanzar una pregunta con propósitos argumentativos, ¿cierto? Para que ustedes puedan construir, ¿cierto? Un argumento frente a una prueba eventual que viene la próxima semana, ¿ya? Ok, entonces son uno, dos, tres y cuatro objetivos. Y yo destaqué solamente lo que es más importante para que no leer toda la cuestión porque es muy largo. Dice, objetivo 3, analizar narraciones leídas para enriquecer la comprensión. ¿Ya? Ahí consideran todos esos elementos que tienen que ver con el conflicto, personaje, narrador, el desarrollo de la historia, las acciones, los efectos, qué sé yo. La disposición temporal, que después lo vamos a ver, y es un poco complejo, pero igual es entretenido. En orden, el 14 dice escribir con el propósito de persuadir, ¿ya? A propósito, textos breves de diversos géneros. En este caso, textos que tienen que ver con la opinión. Todo lo que aparecen como ejemplo son textos de opinión, las cartas del director, las editoriales, las críticas literarias. Y por aquí vamos, crítica literaria, ¿ya? El 15 dice planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, del destinatario y el propósito. Esto es súper importante porque si ustedes se dan cuenta del objetivo, no se trata solamente de responder como robot, sino que entender lo que estoy respondiendo y revisarlo, si tiene faltas de ortografía, si se entiende, si no se entiende. Por eso dice revisar y reescribir y luego editarlo ya finalmente, ¿cierto? Lanzar su trabajo. Y voy a dar una acotación con respecto al autor que vamos a ver. Él, en su trabajo, el texto que nosotros vamos a leer de él, de hecho que es una suerte como de sinopsis o una síntesis más bien, él lo trabajó, lo presentó, lo editó, lo mostró, ¿cierto? Salió publicado, salió en un libro. Y durante su vida, el libro, el mismo que ya había salido a la venta, él lo revisaba y le corregía puntos, le corregía comas,
cambiaba algunas palabras que contaba que eran como un poco, eh, no sé, pues, inadecuadas, no sé, o inapropiadas para lo que él quería contar, no sé, lo modificaba. O sea, a pesar de que el libro ya había sido editado y había salido a la venta, él igual seguía trabajando en la revisión y en la reescritura del mismo. O sea, el trabajo del escritor parece que no termina nunca, porque siempre hay como eso de, oh, debería haberlo dicho de otra forma, qué sé yo. ¿Ya? De eso se trata, no, que no sea una tortura tampoco, pero se entiende que uno tiene que estar contento y satisfecho con lo que está produciendo, no solamente cumplir o responder como robot, ¿ya? Que se consciente de lo que uno está escribiendo. Y el 21 dice, el objetivo 21 que tiene que ver con el diálogo constructivo para debatir o explorar ideas. Ahora, debatir es más difícil en esta virtualidad, pero sí se puede de alguna manera a través del chat, por ejemplo, de la clase, o a través de la intervención de ustedes, abriendo su micrófono, o en el chat, ¿cierto? En WhatsApp también se puede hacer como una suerte de debate o de compartir ideas, a eso se refiere, ¿vale? Y eso tiene que ver esencialmente con la retroalimentación que les hago yo para que ustedes también mejoren su trabajo, obvio. Ya, con la Navidad entonces, para allá vamos. Antes de entrar de lleno al texto y a la actividad, ¿cierto? Que es una sola pregunta, o dos, creo que son dos preguntas. Es un texto muy largo, pero son dos preguntas, nada más y nada menos. Antes de eso, vamos a hacer un flashback, o sea, vamos a hacer una retrospección a la clase anterior, ¿ya? En la clase anterior, ahí, justo que en el choque de palmas ahí, en la clase anterior nosotros estábamos hablando de todas estas cosas, de todos estos personajes, bueno, no todos estos personajes no, pero el del personaje central en esta fotografía sí. Hablamos del tema de la amistad como tema de la literatura abarcando, ¿cierto? Esta idea de que del compañerismo, acuérdense que los héroes siempre tienen como aliados, entonces el vínculo que existe entre el personaje protagónico y los personajes secundarios, específicamente los que están a favor de su causa, por ejemplo, que es súper importante, ¿entiendes así? De aquí nosotros mencionamos ahí se va a desaparecer el flashback, mencionamos, ¿cierto?, la relación que pueden haber y puede existir enriquecedora, ¿cierto?, entre los animales y los humanos, ¿ya? De amistad, a eso me refiero. Y específicamente aquí es de una patita de perro, así que haciendo mención a justamente eso, la amistad entre los humanos y los perros, que es muy fuerte, ¿cierto?, el vínculo que existe entre estos dos. Y nosotros habíamos incluso leído un extracto, un fragmento, ¿cierto?, de un estudio que se hizo a propósito, un estudio científico que comprueba que a través de los niveles de oxitocina hay un vínculo, existe una conexión. La oxitocina tiene que ver, ¿cierto?, justamente con esta idea de la protección, de la compañía, de lo maternal, ¿cierto? Y de repente nosotros somos con los animales y los animales con nosotros, los animales nos cuidan harto, ¿cierto? Más allá de cuidar su espacio, cuidan, ¿cierto?, la manada donde ellos viven, la manada de humanos. Y también hablamos de Don Pablo y sus amigos. Específicamente, de hecho, leímos un poema, aquí voy a hacerme chiquitito para mostrarles la imagen bien. Leímos un poema nosotros de Don Pablo Neruda que hablaba de un amigo, de hecho el texto se llama Amigo, tal cual. Y aquí yo tengo varias imágenes de amigos de Pablo Neruda que son, o sea, no terminaría nunca de mostrarle cuántos amigos se hizo Pablo Neruda, ¿cierto?, en su carrera, en su vida. Y aquí voy a nombrarle algunos más, los más importantes. Aquí está Pablo Neruda, que está vestido de marinero, aquí arriba en la esquina superior derecha de su pantalla. Está abrazado, ¿cierto?, de varios artistas literarios, no me acuerdo el nombre de todos, pero el que está agachado es Miguel Hernández. Y uno de los que está de pie es Federico García Lorca, el que está mirando hacia abajo, ¿cierto?, al lado el segundo, el tercero, digamos, desde donde está Pablo Neruda. Aquí está recibiendo, en la foto central, ¿cierto?, está recibiendo un beso de Pablo Picasso, pintorazo, ¿cierto?, artista del siglo XX, una gran personalidad dentro del mundo de las artes. Muy amigo de Pablo Neruda también, de Salvador Dalí, qué sé yo. Bueno, Pablo Neruda aquí recibiendo en su casa, Isla Negra, a Juan Rulfo, escritor, ¿cierto?, mexicano,
también súper importante dentro de las letras mexicanas, un autor grande, de los grandes, ¿cierto?, de las letras. Un gran amigo de Pablo Neruda, de hecho, al punto de invitarlo a su casa a quedarse, ¿cierto? Él vino de México y se quedó un par de días, ¿cierto?, en la casa de Isla Negra y compartiendo y qué sé yo, hablando de la vida. Hay grabaciones de las conversaciones que tenían ellos, por eso se supone que eran como encuentros literarios, o sea, más allá del encuentro de amistoso que había de por medio. Y esta foto de aquí abajo, donde hay muchos personajes, son un grupo de intelectuales, específicamente, ¿cierto?, de escritores, de artistas literarios, que estaban en contra del fascismo, ¿cierto? Un grupo antifascista. En la época estamos hablando de 1934, 1938, por ahí, y que estaba compuesto obviamente por grandes personalidades de las letras, hombres, mujeres de ese siglo. Ahí está Pablo Neruda, ¿cierto?, al lado de justamente Miguel Hernández, aquí atrás, atrásito, la foto de la parte de atrás, la última fila, ¿cierto? Está Pablo Neruda y Miguel Hernández, que creo es la persona a la que le dirige, ¿cierto?, el poema que leímos en la clase pasada, ese del amigo, ¿ya? Bueno, también Pablo Neruda fue muy amigo de aquí, del otro personaje que ya salía mencionado antes, don Federico García Lorca, que falleció justamente, bueno, los dos fallecieron a propósito de la Guerra Civil Española, del franquismo, fueron víctimas de la dictadura militar, ¿cierto?, de Francisco Franco en España. Ok, eso. Por eso que tan dolido el texto, ¿cierto? El poema, seguramente ya lo escribió cuando ya Miguel, no sé la fecha específica de cuando Miguel Hernández murió en prisión. Y Federico García Lorca lo fusilaron en la calle. O sea, imagínense, una cosa muy atroz. Ojalá que nunca pase de nuevo. Ok, y también hablamos, o mencionamos algo, ¿cierto?, del lenguaje figurado. A propósito de la lectura del poema, y decíamos que el lenguaje figurado es la forma son las formas de decir cosas, ¿cierto? Usar el mismo lenguaje que usamos cotidianamente, pero ahora con otro significado. Es como agregarle un significado a las palabras que nosotros usamos cotidianamente. Por ejemplo, cuando hacemos frases o dichos, ¿cierto? Como jugar con fuego. Aquí está en la foto, en la imagen está el sentido literal, ¿cierto? ¿Qué significaría literalmente jugar con fuego? Claro, pero no es eso. Jugar con fuego tiene que ver, ¿cierto?, con estar en alguna situación riesgosa para uno, ¿cierto? Que puede ser peligroso. Entonces, cuidado, estás jugando con fuego. Por ejemplo, en una relación con una persona como tóxica, por ejemplo, puede ser jugar con fuego, literalmente. O por ejemplo, cuando hablamos de una caja fuerte, literalmente, ¿cierto? Sería como una caja musculosa, po, con fuerza, ¿cierto? Pero en realidad nos referimos a una caja donde nosotros guardamos el dinero, los documentos de valor, las joyas, qué sé yo. Y es fuerte porque es como muy segura, a eso se refiere. Cuando hablamos de la planta del pie, literalmente, claro, sería eso, po, una planta, ¿cierto?, que está cuidando una patita, pero en realidad nos referimos a una parte del pie, que es la parte, ¿cierto?, que pisa en la superficie, de la planta del pie. Y claro, cuando hablamos, quiero un agua con gas, no me imaginamos, literalmente sería como algo así, ¿cierto? Un agua que tiene se peo, pero no, en realidad nos referimos a que es un agua que ha sido gasificada, que tiene las moléculas, ¿cierto? Tienen, no me acuerdo qué gas, que le echan carbono, parecido. Ahí estoy divagando, pero a eso se refiere. Entonces, el sentido literal es cuando nosotros decimos cosas y nosotros las entendemos tal cual, porque ese es su primer propósito. Si yo digo mesa, si yo digo perro, si digo gato, eso es literal. Pero si yo quiero decir algo más o agregarle un valor, ¿cierto?, un significado a la palabra, estoy usando el lenguaje figurado o el lenguaje connotativo, también se le llama así, que es muy utilizado por los poetas. Los poetas usan mucho este lenguaje florido, connotativo, ¿cierto? O figurado, como se le llama, retórico, etcétera. Eso es lo que vimos en la clase pasada. Volviendo a la clase de hoy día. Vamos a abrir los regalos. No, mentira. Vamos a hablar de esto. Vamos a hacer preguntas navideñas. Sección nueva, ¿cierto?, de la clase. Preguntas navideñas. Preguntas navideñas, por ejemplo, como ¿por qué?
¿Por qué cuando escuchamos la palabra Navidad la asociamos con regalos? Les digo, vamos a pensar en la Navidad. Lo primero que uno piensa en Navidad, cuando hablamos de la Santa Navidad, Claus. claro, Santa Claus, pero Santa Claus que trae los regalos. O sea, siempre tiene a lo que asociamos a la Navidad está derechamente vinculado con la idea de regalos. ¿Por qué? Otra pregunta. ¿Qué es lo verdaderamente importante en la Navidad? El nacimiento de Dios. Ya, eso sería, porque a eso alude el nombre. Claro, muy bien. Navidad es el nacimiento, viene de natal, que es nacer, ¿cierto? O natalidad, que tiene que ver con el nacimiento. Bien, pero ¿qué más es importante? No solamente el nacimiento, ¿qué simboliza la persona que nace ese día? En términos bien grandes. ¿Alguien sabe? ¿Qué representa Jesús? Amor. ¿Ya? Bien, ¿sí? ¿Qué más? Amor es el valor máximo, po. Pero hay valores pequeñitos que están asociados con la idea de amor. ¿Qué otra cosa se puede asociar a la idea del nacimiento de Jesús? ¿Qué representa Jesús para nosotros o para los cristianos? Alegría. Alegría, ya, alegría, amor, bondad, voy a agregar yo, ¿cierto? Es las cosas buenas, ser bueno, a eso se refiere. Por eso los regalos. Si soy bueno, regalo. Si soy malo, carbón. Claro. ¿Por qué no somos todo el año entonces como somos en la Navidad? ¿Por qué no nos comportamos bien? O cerca de la Navidad empezamos a portarnos bien, hacemos las cosas, pues, si el niño se ha portado bien. Pasamos de curso, ¿cierto? Como que le ponemos empeño al último momento del año para ser dignos, ¿cierto? De un regalo. Pues, ¿por qué no somos así durante el resto del año? ¿Ah? Esas preguntas que nos hacemos, ¿cierto? A propósito de esta idea, porque para allá va el texto, estoy conduciendo, ¿cierto?, la lectura. Y la pregunta es, la más importante quizás, ¿por qué estamos hablando de Navidad? Estamos a 2 de junio, y falta más No de la lo sé, mitad, profe. falta más de la mitad del Eso año, le ¿vale? iba a decir, profe, porque al inicio de la clase usted dijo que tenía que ver con Navidad y yo le iba a decir, profe, pero si ni siquiera estamos a final de año. Sí, pues. Aquí lo importante, chiquilines, es a propósito la reflexión que nos va a sacar, ¿cierto?, el texto que vamos a leer. Por eso es importante hacer la reflexión en torno a la Navidad y por eso a lo mejor fue difícil asociar la idea de esas luces, las luces que salían en la primera parte de la presentación con la Navidad, porque saca mucho, pues, o sea, no estamos en el contexto de Navidad. Pero bueno, importante es el texto, más allá de la Navidad. Y pensemos también que Navidad puede ser todo el año. Portarnos bien puede ser también un deber, una misión que podamos cumplir todo el año, no necesariamente en la Navidad. Y no solamente las personas que crean en Jesús o en el viejo pascuero, sino todas. También yo, por ejemplo. Ya, ¿conocen a este caballero? Que se arrancó, No, parece, de la peluquería, ¿no? está muy desordenado. ¿Sí? Sí. Él se llama Charles Dickens. ¿Lo conocen ahora? ¿Me suena algo? No, A mí me suena un poco, Aquí, no a sé ver. de qué, pero me suena. Ya, le a mí suena. no. Por el tema de la Navidad, ¿no? Nada. No pueden asociar la persona El esta. Grinch, no sé. No, él es el Grinch, no. No, no, no. Después me va a penar, se va a aparecer su fantasma ahí. Parece el Grinch, profe. No, no, todo lo contrario, era súper buena onda. No, Charles Dickens, aquí les voy a explicar quién era Charlie Dickens. Charles Dickens, que nació el 7 de febrero de 1812 y falleció el 9 de junio, hace poco, ¿cierto? De hecho, en la próxima semana estaría de aniversario de su fallecimiento, 1870. Fue un escritor británico, inglés, ¿ya? Creó algunos de los personajes de ficción más conocidos en el mundo y muchos lo consideran el mejor novelista de la época victoriana, estamos hablando del siglo XIX.
Sus libros gozan hasta ahora, ¿cierto? De una popularidad sin precedentes durante su vida, pero específicamente también después de su muerte. Y en el siglo XX, críticos y estudiosos habían reconocido a Charles Dickens como un genio literario. Bueno, lamentablemente el premio Nobel de Literatura se empezó a otorgar por allá, por la primera o segunda década del siglo XX. Pero Dickens, de todas maneras, hubiese sido un buen candidato, ¿cierto?, a ganarse ese premio por su impacto, ¿cierto? El impacto de su literatura en particular. Sus novelas y cuentos todavía son muy leídos hoy y se adaptan habitualmente al teatro y sobre todo al cine. ¿Ya? Así que seguramente tienen que haber visto alguna película basada en un texto, ¿cierto?, de Charles Dickens. Dickens, de hecho, ha sido elogiado por muchos de sus compañeros escritores desde León Tolstoy, ruso, ¿cierto?, hasta George Orwell, a propósito de Chesterton y Tom Wolfe, por su realismo, por su comedia, su estilo de prosa, una prosa bastante sencilla, ¿cierto?, las caracterizaciones únicas de sus personajes y su crítica social, que es muy importante también dentro de lo que él cuenta como historias. Sin embargo, Oscar Wilde, Henry James, Virginia Woolf y otras más se quejaron de su falta de profundidad psicológica en el tratamiento de los personajes, su escritura floja y su extremado sentimentalismo. ¿Ya? Esos son como los vicios que le encontraron también a su obra. No va a dejar contenta a todos, por supuesto. Y obviamente... ¿Cómo, profe? ¿Cómo? ¿Sí? No, no tenía esa parte, no la escuché bien. Que a pesar de que era un escritor muy elogiado, muy popular, la gente lo leía mucho, y quizás por eso mismo, porque su literatura era como muy sencilla de entender. Y los valores que él te quería, pues se supone que la literatura tiene como un propósito también un poco educar a la gente con respecto a los valores buenos y malos, ¿cierto? Es decir, este personaje principal es bueno, fíjense las cosas que hace. Entonces, ya, lo voy a copiar. La gente que lo lee, los niños sobre todo, ¿cierto? Se dan cuenta de cuando un personaje es bueno y qué cosas hace de bueno, ¿cierto? Y las imita. Y cuando un personaje es malo, qué cosas hace de malo y las evita. Entiendo, ¿cierto? Bueno, a pesar de eso, igual habían personas que eran como detractores o no, críticos, más críticos todavía, como Oscar Wilde, Henry James, Virginia Woolf, que encontraban que su literatura era un poco floja, ¿ya? Simple. Sin embargo, esto es también un aporte que hace Charles Dickens a la literatura universal y creo que está en el diccionario diccionario de inglés, ¿cierto? El término dickensiano, ¿cierto? Como utilizando el apellido de él para referirse a situaciones eh, donde haya malas condiciones sociales, ¿cierto? O los personajes cómicamente sean repulsivos, como alguna situación dickensiana, por ejemplo, no sé, alguien vive debajo un puente, Dickens, eso es muy de Dickens o dickensiano, por ejemplo. ¿Ya? Un dato friki que quería agregarle a la presentación. Ahí está su firma Charles Dickens, que tiene mucho que ver con su personalidad. Fíjense que la personalidad está muy caótica, Profe, su escritura también parece. Víctor, soy el único que cuando era un poco más chico, ¿ya? tenía como 88.000 firmas. Es una parte, digamos, de la personalidad que nosotros vamos definiendo con el tiempo, po. De hecho, yo todavía tengo hartos prospectos de firmas y se puede cambiar, ¿ah? De hecho, cuando tú te vas a Profe, firmar en el registro Y civil, era horrible mi firma. la puedes perfeccionar. Sí, se puede cambiar. Hay que ir al de registro hecho, civil. Sí. Tomás, hace poco fui a cambiar el carnet porque ya se me había vencido y saqué la firma que horrible, más encima esa cuestión ni siquiera es derecho, por lo que uno trate de que eso sea derecho, no es derecho. sí, Profe, pues, sí Y un pasa. lapicito y un Un cuadradito cuadrito de muy chiquitito. profe, de hecho, cuando saqué mi carnet hace como 2, 4 años atrás, está Ujú. escrito Víctor, pero está escrito así como para arriba. Está todo feo. Sí, po. Uno podría practicar eso, o sea, de que te digan, ya, practica en este cuadrito para ver cómo va a quedar su firma finalmente, porque es una cosa que va a quedar para siempre y vaya a tener que hacerla siempre cuando tengas que hacer algún trámite, qué sé yo, dar autógrafo, etcétera, etcétera. Bueno, volvemos a la clase.
Cuento de Navidad. Yo creo que esto lo saben. De hecho, yo podría incluso hasta no leerles la cuestión y ustedes van a cachar al tiro de qué se trata la historia. Cuento de Navidad, que en términos prácticos se llama, tiene un nombre más largo, ¿cierto? Hoy no alcanzo a ver. Vamos a ver. Dice, A Christmas Carol in Prose, being a Ghost Story of Christmas, o más conocido, ¿cierto? Como Christmas Carol. Christmas Carol, o cuento de Navidad, traducido, ¿cierto? Al castellano, en castellano de Chile. Publicado originalmente el 19 de diciembre de 1843. Así antiguo. Claro. Sí, pues hay una playa que se llama Navidad, también, pues, Matanza, Navidad, tan cerca de ¿En Pichilemu. serio? Sí, aquí en Chile, en la litoral central. Una playa se llama Navidad. Y está Matanza, qué sé yo. Hay varias playas bien bonitas por ahí. Cerca de Pichilemu. Bueno, Ebenezer Scrooge era de puño apretado. O sea, cuando se dice el texto en forma figurada, ¿cierto? Dice de puño apretado. ¿A qué se refiere? ¿Pesado? No, puño apretado. Por ejemplo, mira, Firme. lo voy a hacer gráfico. Tengo Alguien así molesto, enojado. no, mire, voy a hacerlo Firme. gráfico. Monedita en mi mano. Si alguien me pide plata y tengo la plata en la mano y estoy así, yo le digo, no, no tengo. ¿Qué soy? Egoísta. Exacto, muy bien. Tacaño, avaro y egoísta. Eso significa puño apretado, el lenguaje figurado, ¿cierto? Un viejo pecador, exprimidor, escurridizo, codicioso, raedor y avaricioso, duro y encerrado en sí mismo, que tenía un negocio junto a su difunto amigo Marley, quien hace 7 navidades atrás, ¿cierto? Que era Navidad en la época en la que empieza la historia, había muerto. Nadie en las calles le hablaba, pues sabían bien la respuesta venidera. Decirle, no, no tengo plata, no quiero hablar con nadie. Soy como una persona muy así como Oscar, ¿cierto? La mañana anterior a la víspera de Navidad, Fred, el sobrino de Scrooge, lo visita en su despacho para desearle las felices Navidades e invitarlo a cenar a su casa. A Scrooge rechaza rotundamente la invitación, es grosero y huraño y juzga a su sobrino por no tener mucho dinero. Fred, a pesar de la negativa de su tío, se retira amablemente y sin enojo alguno. Estamos en vísperas de Navidad, ¿cierto? Poco después, un par de caballeros le pidieron a Scrooge que hiciera un donativo caritativo para la gente pobre. No obstante, porque él manejaba mucha plata, pero era muy tacaño, ¿cierto? No obstante, y como era de esperarse, Scrooge se negó a ayudarlos y cuestionó la utilidad de los asilos y de las cárceles para la gente en necesidad. Bob Grinch. Scrooge. Bob, Pero tiene actitud de Grinch. sí, espera, calma, para allá, calma. Bob Cratchit, perdón, empleado de Scrooge, es la única persona que trabajaba con él. Imagínate, era súper tacaño. Entonces, tenía un solo empleado porque no necesitaba más. Pero el pobre Bob Cratchit, ¿cierto? Lo hacía trabajar de sol a sol prácticamente. Empleado de Scrooge, quien ganaba tan solo 15 chelines, que era muy poca plata, un sueldo mínimo, estaba transcribiendo cartas en su cuchitril y pasando un frío intenso, porque Scrooge ahorraba incluso para el carbón, que era la forma en la que se calefaccionaban en esa época. No había estufas de gas, porque no existía todavía la combustión por gas. Este esperaba fuera de la hora, ¿cierto?, de salida para regresar a su casa con su familia y festejar la Navidad. Scrooge le dijo, ¿cierto?, le advirtió que al día siguiente, pese a ser Navidad, tendría que ir a trabajar desde muy temprano sin falta, pues lo contrario, ¿cierto?, perdería su trabajo. Así de pesado era. O sea, no le gustaban las celebraciones, las fiestas, ni nada, estar compartiendo con gente como perdía tiempo. Y trabajar y ganar plata. Y no soltarla, pues, ¿sí? Esa era la idea. Este es más o menos el contexto para que se entienda. El bejujo que va aquí, ¿cierto? Sería Scrooge. Ahí están los niños cantando villancicos y él está así como, chicos, váyanse a cantar a otro lado. Una cosa así. Bien huraño. Cuando Scrooge regresó a su casa, sintió que el ambiente estaba especialmente extraño y misterioso.
Exacto. Muy bien, Gustavo. Pero ignorando dicha percepción, se colocó su camisón y gorro de dormir. Cuando éste estaba sentado en el sillón, se oyeron estruendos y campanadas en la casa, y el espectro de su difunto socio, Marley, apareció ante él cargando cadenas que representaban la penitencia por haber sido mezquino y avaricioso en su vida. En cambio, en principio, ¿cierto? Scrooge no quiere creer lo que ven sus ojos, pero los estruendos y los gritos de Marley, fantasma, ¿cierto? Lo someten a escuchar. Marley hizo su aparición para advertirle a Scrooge que debido a su comportamiento él estaba destinado a viajar sin descanso y que aquello también le ocurriría a él de no cambiar su actitud. Por ello, le daban la oportunidad de reivindicarse y tres aspectos más, le dijo cierto Marley, se encargarían de visitarlo en las noches consecutivas a las 1 de la mañana, la hora del fantasma. Cuando el espectro de Marley salió por la ventana, Scrooge se dispuso a dormir. ¿Ya? A las 4, Scrooge se despertó y a partir de entonces el reloj comenzó a avanzar con rapidez, dando las campanadas y haciendo pasar un día entero en cuestión de minutos. Al dar la 1, ¿cierto? Apareció ante él el primero de los 13 espectros. Era una extraña figura, como un anciano de tamaño de un niño. Su cabello que colgaba por la espalda y su nuca era blanco, quizás por la edad, y no obstante, la cara no tenía la menor arruga y el más tierno vello parecía sobre su piel. Los brazos eran muy largos y musculosos, las manos, las piernas y pies igual, como si su presión fuese de una fuerza inusual. Vestía una túnica de blanco más puro y alrededor de su cintura llevaba un lustroso cinturón, cuyo brillo era hermoso. Sostenía una rama de fresco, perdón, y verde acebo en la mano, y en contradicción con el emblema invernal, su vestido iba adornado de flores veraniegas. Ya, este es el fantasma del amigo de Marley, para que se haga una idea. El otro personaje era, no alcancé a buscar una imagen, se me chifurrió. Pero era como un hada, ¿cierto? Veraniega. Es como un hada, literalmente como un hada. Profe, Dígame. no entendí bien quién era Marley. Marley era, era su socio, que había fallecido 7 años antes. Y Como que el manager. y como Scrooge es socio, pues se trabajaban juntos. Él tenía como era como un banco, lo que él administraba como una especie de dinero, de sociedad, ¿cierto? Financiera, por así decirlo. Entonces, eran los dos súper tacaños, pero él falleció. Entonces, él está, obviamente, en el infierno por ser tacaño, por ser avaro. Es un pecado ser así. Entonces, bien, visita el fantasma, lo visita a Scrooge y le dice, no seas así, no seas tacaño, no seas avaro, porque te va a pasar lo mismo que me pasó a mí, y yo estoy en el infierno, amarrado a estas cadenas, ¿cierto? Y soportando los castigos que se supone que me dieron por ser así, en el infierno. Y le dijo, te van a visitar tres fantasmas. Y aparece, ¿cierto? El primer fantasma que sería este ser como mágico, que es como un hada, que representa, ¿cierto? Con su característica, representa a la primera época de Scrooge en la vida. Entonces recuerda, con su aparición empiezan a recordársele a Scrooge, ¿cierto? Toda su historia infantil. De hecho, dice aquí, desde la coronilla de su cabeza irradiaba un chorro de luz clara y brillante y usaba un gran apagaluces como gorra, ¿cierto? Un apagaluces, como esa época se usaban como unas campanitas, amarraba un fierrito, ¿cierto? Que servía para apagar las velas, porque no se iluminaba por luz eléctrica, no existía todavía. Ok. El espíritu se presentaba con el espectro de las navidades pasadas, quien lleva a Scrooge a su pueblo de infancia. Ambos entran en una casa antigua, donde observan a Scrooge de niño leyendo un libro e imaginándose historias. El viejo Scrooge siente enorme gusto y nostalgia de recordar aquellos momentos cuando viajaba con su imaginación y era un niño, como ustedes. Entonces compartía, tenía amigos, incluso tenía una noviecita así, por ahí, una chiquilla que le gustaba. Poco después lo lleva a la misma casa, pero Scrooge ya es poco mayor y su hermana, alegre y hermosa, lo visita para llevarlo a la casa de su padre a pasar la Navidad. Scrooge recuerda con amor a su hermana, que murió poco después de haber tenido, ¿cierto?, a Fred, su sobrino, que está ahí, lo fue a visitar y le fue a invitar a compartir. Entonces él debería ser, si quería tanto a su hermana, él debería ser mucho más tierno y más cariñoso, ¿cierto?, con su sobrino, porque es el hijo, ¿cierto?, de la persona que él más amó en el mundo, su hermana.
Posteriormente, sin embargo, no era así. Posteriormente el espíritu lo lleva al despacho de Fezziwig, ¿cierto? Su primer jefe, que tenía 2 aprendices y a quienes los alojaba en su casa. Era Navidad y había un festejo en la oficina donde todo el mundo asistió y bailó y se divirtió. Scrooge sintió en aquel momento la necesidad de hablar con su empleado Cratchit, ¿cierto? Y reasirse, ¿cierto? De cómo lo trataba, tratando de decir, no, es igual, tienes que venir a trabajar mañana en Navidad, porque hay que trabajar y qué importa la Navidad, es poco importante. Era como bien pesado. Entonces, todo esto que le están mostrando los fantasmas a Scrooge, como que le da la idea de ser mejor persona, porque le están diciendo, oye, tú eras buena persona, eras amable, eras cariñoso, qué te pasó en el camino? ¿Ya? Eso es más o menos lo que dicen los fantasmas. No lo voy a contar todo porque si no, no va a alcanzar. Entonces, ya, sin embargo, todo lo que le va mostrando es este primer fantasma de Scrooge con respecto a su pasado, eh, lo deja como un poco perplejo, o sea, como un poco triste porque se Profe, entiende. Dígame. si se hubiera muerto, se hubiese ido a la segunda capa del infierno. Muy bien, excelente, claro. Siguiendo la idea, ¿cierto? De Dante Alighieri, de que el infierno tiene que ver con el nivel de pecado que tú cometiste. Es una idea. No estamos diciendo que así sea. Ya, pero claro, tiene que ver con eso. Y en este sentido, lo que hace el fantasma es recordarle a Scrooge que él, cuando era joven, ¿cierto? Cuando empezó a trabajar, él era una persona distinta de lo como es ahora. Distinta, más amable, más cariñosa. Incluso tenía su corazoncito ahí, tenía a una novia, su antigua novia, ¿cierto? Que se llama Belle, que, que se había casado, incluso todo eso como que a él lo martirizó, porque él dejó de ser sociable, dejó de socializar, dejó de compartir, ¿cierto? Eh, con el único propósito de ganar plata, pues, tonto. El segundo fantasma, aquí el segundo fantasma lo lleva a ver, ¿cierto? Específicamente lo que está pasando con su empleado, Cratchit, ¿cierto? Y Cratchit tiene lo poco que gana con él, como su empleado, lo tiene que compartir con todas estas personas que están aquí en la mesa, que son su hijo, ¿cierto? Su esposa, su hijo, y ahí tiene un hijo que se llama Timmy, que sí, pues tiene hartos hijos, que en la época no había televisión. Eh, tiene a un hijo que tiene problemas de una discapacidad y está muy enfermo. Entonces, como padre, ¿cierto? Preocupado de su hijo, tiene que proveerle ciertas atenciones médicas que lamentablemente por su sueldo no están. Entonces, todo eso Scrooge lo ve, porque él nunca había visitado la casa de su empleado, nunca había visto que su empleado padecía cosas, que tenía un sufrimiento interno, y sin embargo había sido siempre una persona muy responsable, muy puntual, un buen empleado, digamos, pero él no se lo gratificaba con dinero, pues no le subía el sueldo, no le daba bonos ni una cuestión, o sea, mala onda, ¿ya? Ese sería el segundo fantasma, el de las navidades presentes. Y finalmente, bueno, no voy a leer todo eso porque si no se va. Este es el Navidad presente, ¿cierto? Aquí como el viejito va fuego. Finalmente, ¿cierto? Aparece un tercer fantasma, que sería el de las navidades futuras. Ese tercer fantasma le muestra, ¿cierto? Cosas tristes que podrían suceder. Entonces le dice, Scrooge, si tú sigues así, mira, lo que va a pasar con el pobre Timmy, el hijo de tu empleado fiel, ¿cierto? Que tú tratas mal, el pobre Timmy va a fallecer. Y también vas a fallecer tú y vas a fallecer en la completa ignominia. Si nadie te va a pescar, nadie te va a conocer, nadie va a ir a llorar por ti, ni siquiera tu sobrino va a lamentar tu muerte, ¿cachai? Porque como ha sido una persona tan mala, tan seca de sentimientos, seca en el sentido de que no tiene corazón, ¿cierto? El corazón seco, como que no tuviera pasiones, nada así. Entonces vas a estar solo y vas a morir solo, triste. Y de todo el dinero que tienes, no te va a servir de nada, porque a la tumba no se lleva ni un billete. Esto no se lo dice la muerte. Se supone que él lo va viendo y va asumiendo, ¿cierto? Eso que le va contando la muerte. ¿Ya? Ok. Y de ahí se supone que Scrooge como que recapacita, pues, despierta. Se supone que todo esto fue como durante una noche intensa, ¿cierto? De meditación y de escarmiento que le hacen estos tres fantasmas. Y se pone, ¿cierto? En campaña venirse de Scrooge en ser distinto, pues.
Entonces, en víspera, ya en Navidad misma, el día 25 de diciembre, él sale de su casa y dice, "Oh, vamos a cambiar. ¿Qué día es hoy?" Le pregunta al chiquillo, ¿cierto? Que está en la calle. Y dice, "Ah, es Navidad. Ah, ok, entonces toma." Y le pasan la plata. Llévale, compra un pavo, el más grande que encuentre, y llévaselo a mi empleado. Y se va felicitando y se pueden cantar villancicos con la gente en la calle. Y aquí lo vemos, ¿cierto? En esta imagen de una película Es de... como el Grinch al final de la película. Excelente. Eso es, tal cual. De hecho, el Grinch como personaje es una suerte de relación. Hay una relación intertextual muy fuerte, ¿cierto? Con Ebenezer Scrooge, porque es exactamente la misma idea, ¿cierto? Del Christmas Carol, ¿cierto? Exactamente, muy bien. Ahora, con respecto a eso, para ir cerrando, porque estamos unos minutos pasados, aunque tenemos una hora completa después, pero no quiero abusar tampoco de su paciencia y su atención. Dos preguntas. ¿Cuál es la enseñanza que sacamos del cuento? No me digan nada, solamente piensen, porque de esto vamos a hablar mañana. ¿Cuál es la enseñanza Hay que que- sacamos del cuento? ¿Ya? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, ¿por qué no todos los días es Navidad en ese sentido? No, no por la idea de los regalos, estaría genial. Aunque nosotros los papás nos iríamos a la bancarrota, pero al primer mes, ¿cierto? Imagínate Profe, todos los días regalándole algo a alguien. Sería una locura. Pero si fuera piensen todos los días Navidad, sería el mundo literalmente de algodón de azúcar. Claro, pero piensen en el sentido de los valores, no piensen en los valores emocionales, ¿cierto? En el comportamiento, en el bien, a eso me refiero. ¿Por qué no todos los días nosotros nos portamos como nos portamos para Navidad? Eso de ser amable, ser, sí, y visitar a los parientes que uno no tiene así como lejos, y dar abrazos y ser como cariñoso. ¿Cuál es la enseñanza que sacamos del cuento? Que tiene que ver con eso. ¿Y por qué no todos los días es Navidad entonces? ¿Ya? Como dice aquí, aquí estoy hablando yo. Fundamente su respuesta. Si yo les digo a ustedes, respóndanme esta pregunta, pero fundamenten su respuesta, estoy pidiendo que hagan un trabajo un poco mayor con respecto a la respuesta que se supone que tienen que darme. No un simple sí, porque yo creo que en una tarea, no voy a decir nombres para guardarse todas las identidades. Yo le hice una tremenda pregunta, así, con tremenda instrucción, con una rúbrica y todo, y les pregunté algo con respecto a la heroína, ¿cierto? Sí, ¿por qué la heroína? Bla, 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 y ustedes tenían que decir bla, 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 ¿cierto? Sin embargo, alguien me respondió sí, hacia secas, sin nada. Entonces, Es claro, como, hola, ¿cómo te llamas? Sí, ¿sabes? claro, una cosa así, te hago una tremenda pregunta, así como para que tú te vayas en la volada y me expliques, y me expliques, y fundamentes, y argumentes, y me dices sí. Entonces, yo quedé así como, ¿qué? Mal. Cuando ya hablamos de fundamentos, y con esto quiero terminar la clase de hoy día para que la dejemos, esta parte de la clase la dejemos para mañana, ¿ya? ¿Cómo argumentar? Porque fundamental es entregar argumentos. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo argumentar? ¿Cómo responder a una pregunta en donde se me exige, ¿cierto? Que diga algo más, que no sea tan seco, que no sea un simple sí, que ese sí tenga un fundamento, que tenga un razonamiento, que tenga evidencia, etcétera, 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 ¿cierto? Eso, ¿Dar tu opinión? que desarrolle la opinión, que tenga que ver justamente con eso es lo que vamos a ver mañana, ¿ya? Porque por tiempo nos quedamos cortitos. Así que mañana seguimos con la segunda parte. Partimos desde las preguntas, ¿cierto? Del cuento de Benicio Scrooge. Vamos a ver si hacemos un recuento de la historia, seguramente un trailer o algo por el estilo. A lo mejor les muestro un video, un corto animado que tiene que ver también con la Navidad. Porque me importa la reflexión a la que lleguemos finalmente para que tengamos una idea, ¿cierto? Y vamos a revisar las características de la argumentación para que ustedes aprendan a argumentar como corresponde. ¿Ya? Si me deben algo, les voy a decir, los voy a escribir, voy a generar una especie como de informe con respecto a eso que deben o que no deben, para que se pongan al día. Tiempo tenemos, ¿ya? Así que el mismo tiempo que nos queda Navidad, así que tranquilos. Cuídense mucho, chiquillos, no se expongan, siempre mascarilla, Chao, manitos profe. lavaditas, se les quiere, cuídense harto, saludos a la familia. Chau.